un poco la necesidad de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya todo el mundo habla sobre la actualidad, sobre la sociedad del conocimiento. Ya la riqueza no es la misma que en la época del siglo XIX. La riqueza ahora está en el conocimiento. Ya hay muchos ejemplos, se habla de los grandes, eh, los grandes billonarios que hay en el mundo, que usan la ciencia para hacerse bastante poderosos, y la materia prima pues ha pasado a tercer lugar, ya no es mucho lo que se obtiene con materia prima, lo que se obtiene con riqueza es básicamente lo que sale del cerebro. Por lo tanto, así como hay un Ministerio de Energía y Minas para un país pobre como nosotros, dado que la riqueza ya no está en las minas necesariamente, también por supuesto en algo, más bien está en el conocimiento, lo que tenemos que tener ahora es un ministerio del conocimiento. ¿Ven ustedes mi pantalla, por favor? Sí se ve, doctor. Sí, doctor, adelante. Está bien, está bien. Sí, ahora Ya, sí se ve. Adelante, doctor. Sí, se ve, entonces, sí, se ve. Adelante, doctor Modesto, se ve todo. ya sabemos nosotros lo que pasó hace 500 años, ¿no es cierto? Hubo una destrucción de las civilizaciones peruanas o antiguas del Perú, y tenían estas civilizaciones basadas en digamos, la agricultura, el conocimiento para generar riqueza y vivir más o menos bien, pero vino un nuevo modelo económico. Ese modelo es el de la exportación de minerales, básicamente. Conocemos toda la historia, no voy a detallar, ustedes son maestros. Vino la independencia hace 200 años, pero el modelo fue el mismo porque los que hicieron la independencia eran básicamente los hijos de los colonos que tenían ese modelo de producción. Y hasta ahora seguimos dependiendo de los minerales, cada vez obviamente de una manera más compleja, porque para extraer minerales se necesita tecnología, se necesita ciencia. Por esa razón siempre he mencionado que los políticos que hablan que el Perú es un país minero, yo digo no, el Perú es un país con minerales, porque si ustedes colocan en el Google industria minera, van a encontrar muchas empresas suecas, finlandesas, australianas y ninguna peruana, porque ellos son los que tienen la tecnología minera. Nosotros solamente le entregamos los minerales por unos cuantos reales. Estos cuantos reales nos sirven para sobrevivir y no para vivir. Más bien, nosotros estamos de hace mucho tiempo basados no solamente en la exportación de minerales, sino también de recursos naturales como los marinos. La minería ha dejado contaminación atroz que a todo el mundo conoce. Yo soy de La Libertad. El río Moche es insoportable. Mercedes Inés Carazo, que está aquí con nosotros, tiene un esposo que no puede beber el agua que viene del río Moche, obviamente. Han tenido que robarle el agua a los de La Libertad, a los de Ancash, del río Santa, para llevar un poco de agua potable. Bueno, y yo viví en Chimbote, y allí la empresa pesquera destruyó totalmente el puerto. Aquí a la derecha ustedes ven este hermoso lugar que era un lugar turístico. Por aquí pasaban los ricos del Perú. Yo era el más pobre, pero aprovechaba, vivía cerca de este hotel de turistas, entonces pasaba mi vida ahí con los ricos, aprendiendo sus cosas, ¿no es cierto? Allí eh, era extraordinario, era un paraíso. Pero después de la famosa industria pesquera de un tal banquero Rossi, ese mismo lugar donde está el hotel de turistas a 50 metros o 100 metros a la derecha, está lo que ustedes ven, esto de la izquierda, un basural, unos restos inmundos, que es un insulto a la civilización. Lo que era una playa hermosa ahora está un basural. No se puede entrar a la playa porque totalmente contaminada. La arena ha sido reemplazada por tremendos bloques de piedras para que no entre gente. Bueno, ese es el destino de los países de materias primas. Muchos de nosotros, o bueno, no tantos, pero nos enviaron a estudiar al extranjero diversas disciplinas, física, química, etcétera, etcétera.
Y los que regresamos en el año 81, pues nos encontramos con una realidad increíble en que la ciencia era ninguneada, los científicos eran tratados, no sé, de una manera despreciable. Y ahí también conocí a Inés, Mercedes Inés, que está con nosotros, física que venía de Argentina. Y bueno, el gran problema es que los científicos no podían sobrevivir con la manera como lo trataban. Ganaban $100 al mes y claro, la mayoría de los que vinieron del extranjero se regresaron a los lugares de estudio y ahora están muy bien, por supuesto. Ahí está Fernando Ponce Antunes de Mayolo, compañero de promoción, que está como un gran profesor de la Universidad de Arizona. Está Carlos Bustamante, conocido biólogo, que regresó conmigo también en el 81, pero se fue de regreso a Berkeley, donde ahora es un gran científico. En fin, todos aquellos que se regresaron al extranjero están excelentemente bien. Nosotros seguimos luchando, pero tuvimos que tomar la decisión, ¿no? Dijimos, o nos regresamos al lugar donde estudiamos, o nos quedamos. Pero si nos quedamos no va a ser para meternos a un laboratorio silencioso y sufrir esta cosa horrible, sino vamos a luchar. De ahí empezamos y obviamente, como ustedes ven, lo primero que hicimos es tomar las instalaciones del Instituto Nuclear, muy interesante porque eso significó que la prensa nos atendió y desde ese momento comenzamos a solicitar más atención a la ciencia y básicamente un ministerio de ciencia y tecnología, añadiendo también una carrera del investigador. Pero bueno, no nos han hecho caso. Los países vecinos más bien tomaron esta bandera, como Chile, como Colombia, que ya lo tienen, y nosotros seguimos allí. Entiendo que Argentina cerró un poco esta posibilidad, pero ha vuelto, me parece que ha vuelto el ministerio a tomar fuerza. Como producto de esta política increíble de los gobiernos peruanos, nosotros hemos pasado a la situación tristísima y vergonzosa de séptimo lugar en el país, en la América del Sur. Acá en el gráfico ustedes ven en rojo el número de publicaciones Scopus de Ecuador, de Perú, que éramos más productivos que Ecuador, que está en azul, los rombos azules. Pero la política del famoso Ollanta Humala, comparada con la de Correa, cambió totalmente esta situación, porque del 2011 a 2016 se cambió la suerte del Perú y ahora Ecuador, que es un país que tiene la mitad de habitantes, publica más que nosotros. Eso es una cosa impresionante, que Ecuador con menos habitantes publique más que nosotros revistas científicas. Muestra la pésima política. Entonces nuestra propuesta de Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya tiene ya 30 años, pues lo tomó el profesor Pedro Castillo y nosotros, por supuesto, estamos muy contentos y por eso lo hemos apoyado y contra Keiko Fujimori, que nunca pronunció la palabra ciencia, excepto cuando dijo que no hay que politizar la ciencia. Ahora, la ciencia, como dije, tiene que ver con el conocimiento que da riqueza, y bueno, también, por supuesto, para poner en la práctica nuestras ideas a nuestros hijos. Este es mi hijo David, desde pequeñito con él fundamos el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, porque la ciencia y tecnología, como se sabe, hay que aprenderla desde pequeño. Este niño ahora es un empresario de alta tecnología, pero desafortunadamente no está en el Perú. Los padres estamos contentos y muy tristes porque el Perú sigue en esta situación de dependencia. Sin embargo, seguimos en nuestra tarea de educar a niños en ciencia y tecnología, en el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, y esperemos pues que el gobierno del profesor Pedro Castillo nos haga finalmente el favor al Perú de tener este ministerio, que sería el Ministerio de la riqueza que genera el conocimiento. Hay pues en el Perú varios grupos de investigación. Acá tenemos un grupo que en la UNI, que trata de utilizar las nuevas energías para ya tener carros eléctricos. Hay jóvenes que se dedican a la robótica, hay gente que se dedica también a las energías alternativas, buscan los materiales energéticos,
Bueno, hay jóvenes que vienen del extranjero, así como Meche Inés Carazo vino de Argentina. Aquí tenemos a Angélica Baena de Colombia, que está impulsando la investigación en materiales energéticos. En fin, estamos tratando con grupos pequeños, muy importantes, pero muy pequeños. El Perú tiene el número de investigadores por millón de habitantes más bajo de América del Sur. Chile tiene como 500 investigadores por millón de habitantes, nosotros tenemos 50, o sea que ellos tienen 10 veces más. Es como si que nosotros estuviéramos en la Copa del Mundo con un jugador y los chilenos con 10 jugadores. Obviamente no hay forma de competir. Ese es, estos son los esfuerzos que hacen los jóvenes y obviamente por esto es que nosotros queremos un ministerio para que dé más fuerza a la ciencia y tecnología en el Perú, para que resuelva todos los problemas que se plantean a nivel del Consejo de Ministros, porque si no se trabaja a nivel de Consejo de Ministros, nunca se tomará el tema en serio, no se tendrá los presupuestos y seguiremos siempre en lo mismo como hasta ahora, que somos testigos la manera como tratan a la ciencia. Muchas gracias, eso es lo que podía yo mencionar. Eh, Creo que ya se venció mi tiempo. Gracias. Eh, Bien, ingeniero, doctor Modesto Montoya, muy agradecido por su intervención, muy sucinta y muy práctica al tema. En realidad le faltaban un minuto. Ahora estamos solicitando la presencia del compañero Juan Aguirre, para quien está en la sala, por favor. Aunque me dicen que todavía tiene tiempo el ingeniero, el doctor Modesto Montoya, Bueno, hasta bueno, 5 minutos más. 5 minutos más, por favor. Entonces les puedo Adelante. decir que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. De modo que esto ante la propuesta del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está haciendo este proyecto de ley. Por su lado también el CONCITEC tiene propuestas al respecto. El CONCITEC está tratando de hacer el reglamento de la ley que ustedes han mencionado, la ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta no es un ministerio, es un paso hacia el ministerio, pero la PCM parece que está apurada en hacerlo, dado que el presidente Pedro Castillo tiene mucho interés, le ha dado prioridad a la creación de este ministerio. Claro, hay algunos argumentos que un poco dicen que el ministerio es burocracia. El presidente Sagasti, que un poquito que tiene en su mente un poquito la idea de no ministerio, la vez pasada dijo, si con ministerio se resolvieran los problemas, con el Ministerio de Educación no tendríamos entonces problemas con educación. Creo que es un razonamiento totalmente fuera de lugar y lógico, porque se está sugiriendo entonces que no tengamos ningún tipo de ministerio. Los problemas se resolverían sin ministerio, no ministerio de educación, no ministerio de salud. No, pues eso creo que es un abandono de la función del Estado. El Estado tiene que resolver los problemas de la nación, los generales, los que interesan a todos. Tenemos en este sentido que reclamar por qué el Estado ha abandonado la educación. Ustedes saben que la educación está pésimo, y es simplemente porque la famosa Constitución que todo el mundo quiere mantener señala, ustedes pueden ver en la Constitución, dice claramente que el Estado puede subvencionar los estudios en las entidades privadas. Entonces, con ese criterio han creado la famosa beca 18, que están gastando más o menos el presupuesto de las 6 más grandes universidades del Perú, UNI, San Marcos, Villarreal, y Cusco, Arequipa, Agraria, para dar becas a los pobres para que estudien en las universidades empresa, ¿no? Estas universidades empresa les toman un examen facilongo
y luego le dicen ahora pídele al gobierno para que nos pague tu pensión y tu alimentación. Y paralelamente las universidades estatales son abandonadas, allí donde los pobres van no hay ninguna facilidad. Si ustedes tienen el interés pueden ver la última entrevista que he hecho en cienciaperú.tv a estudiantes de la UNI. Ellos señalan claramente, eso hace el día ayer, dicen que para un microscopio para 20, 30 personas, cualquier instrumento para aprender prácticas se le reparten entre 50 personas, los servicios higiénicos están totalmente fuera de, no tiene sentido, digamos, es decir, el Estado ha abandonado la educación estatal y la plata se la da a las privadas. Bueno, ese es un modelo que tienen, creo que si es que eso alcanzara para todos, no habría ningún problema. Si le pagan a todos los estudiantes capaces a estudiar en una universidad privada, sería interesante pues que así sea, ¿no? Pero no es el caso. Están yendo contra la educación de la gente, de la mayoría que no tiene recursos, para darle más plata a los que ya tienen. Eso me parece un no sentido. De modo que también en ciencia, en este momento, no hay plata para investigar en la manera conveniente. El CONCITEC hace un buen trabajo, eso es cierto, pero un buen trabajo con una miseria de plata. Para darles una idea, cuando reventó este problema de la pandemia, el CONCITEC convocó un concurso para resolver el problema de la pandemia y tenía para ello 6 millones de soles. 6 millones de soles para todo el Perú. 6 millones de soles es menos de lo que le dan a cualquier científico peruano durante un año para hacer investigación en una universidad mediana de Estados Unidos. O sea, lo que le dan a un peruano en la universidad norteamericana en un año, lo quieren repartir acá en el Perú entre todos para resolver un problema tan grave como es la pandemia. Eso es solamente para darles una idea gráfica de lo grave que está la situación. Somos el país que menos invierte en educación, que menos invierte en ciencia y tecnología, que menos científicos tiene, que ahora produce menos ciencia que Ecuador, en fin. No quiero seguir más porque las cosas son muy trágicas y se requiere un cambio total. En este momento, sin embargo, los políticos se han empeñado en seguir en debates, digamos, de lucha contra el gobierno. Todos los días hablan de cualquier cosa menos de las cosas fundamentales, menos de lo que tiene trascendencia para el Perú. Quieren seguir, parece, el proceso que iniciaron de la época de las elecciones, una campaña de formación, de exageración, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que yo tendría que decir y convoco a todos los colegas para que se organicen y se manifiesten, porque no escucho mucha manifestación ante esta situación tan grave por la que está pasando el país. Gracias, amigos. Gracias a usted, doctor Modesto Montoya, por la intervención. Dicho sea de paso, dígame. Dicho sea de paso, debo Díganos. Recordar que yo estudié en el instituto, en el Politécnico Nacional José Pardo, Politécnico Superior José Pardo. Ahí estudié, pero cada vez que tenía que arreglar un motor, hacer un transformador, siempre mis preguntas tenían que ver con cómo funciona esto y los ingenieros me decían, uy, tú estás haciendo cosas, pregunta de físicos, acá tienes que estar en la técnica. Bueno, al final me dijeron, sigue tú haciendo problemas con la física. Y entonces dije, quiero estudiar en física. Y cuando yo dije que tenía que estudiar física, quería estudiar física, me preguntaron, ¿y de qué vas a vivir? Y la respuesta para mí fue espontánea. Supongo que me dejarán algo que comer, pero haré lo que me gusta. Por eso me pasé a la uni a hacer ciencias físicas y matemáticas. Mis compañeros del Politécnico José Pardo salían del Politécnico ya con grandes contratos con empresas extranjeras porque estaban entrenados con equipamientos modernísimos, osciloscopios modernos de última generación, aprendían con máquinas modernas con la cooperación alemana, pero nuevamente crearon instituciones privadas y la cooperación se fue para otro lado y el Politécnico fue abandonado. Y en lo que respecta a la ENIT,
Claro, ahí con de valoración que tienen de la técnica, indujeron a los muchachos que hacían técnica en ENIT para que se les ocurriera querer ser ingenieros y no técnicos. Lamentable decisión, como la UNI dijo, bueno, si quieren ser ingenieros, ¿qué hacemos con la ENIT? La cerraron por eso, fue por demanda de los estudiantes. Una cosa impresionante cómo se puede tomar decisiones de juventud que tienen consecuencias trágicas. Gracias, amigos. Sí, a ello, muy buena intervención, doctor Modesto Montoya. Nosotros nos acordamos del CEJOP, del Consejo Estudiantil José Pardí, en el año 2000, hasta el 2010, que funcionó en varias luchas estudiantiles por la corrupción interna que había en el tema de grabado de motores y fabricación de placas. Nosotros tuvimos muchas luchas ahí. Lamentablemente, como el sistema educativo, como muchos sistemas de los órganos intermedios del sector público, las sanciones son precarias también para los corruptos. Y de alguna manera también los celos profesionales, ¿no? La ENIT, recordamos, también recurrimos a archivos parlamentarios. La ENIT iba a tener un presupuesto propio, iba a tener un terreno propio, una estadía propia, un lugar propio. Lamentablemente, por celos también del Colegio de Ingenieros del Perú y por celos de la misma UNI, porque era considerado la mejor escuela de ingenieros técnicos en Latinoamérica, dentro de la UNI, no siguió. Lamentablemente eso, pero nunca es tarde. Ahora tenemos tantos institutos tecnológicos y de los que antes postulaban, como usted mismo dice, teníamos convenios con empresas estratégicas públicas, ¿no? Centromin, etcétera. Lamentablemente en el diseño fujimontesinista se echaron abajo y se pesetearon esas empresas y no se puede hacer ahora prácticas preprofesionales en esas empresas donde nosotros, los de egresados profesionales de los institutos tecnológicos públicos y escuelas, las teníamos. Actualmente se ha precarizado también con el sistema modular, se ha dejado de lado la formación general y no llevamos ni cursos ni de filosofía, ni de análisis de la realidad peruana, ni de cívica, cálculo, etcétera. Solamente se acude de frente a la rama técnica y haciendo tipo mismos tigres de Asia a mano de obra barata, ¿no? La mano de obra calificada ya no son los mandos medios, sino tenemos solamente egresados técnicos operarios. Y si el interés de la juventud estudiantil ya no es tal por los institutos tecnológicos públicos, justamente por eso, porque antes se postulaban pues 6.000, 5.000 por 800, 700 vacantes, actualmente se postula de 1 a 1, todos ingresan, porque ya no hay el interés de la juventud, justamente porque se ha precarizado la educación superior tecnológica. También es educación superior, usted muy bien lo sabe, ¿no? Doctor Modesto Montoya, usted que es egresado de la especialidad de ciencias eléctricas, la especialidad de electrotecnia, en ese sentido, era otros tiempos, y actualmente se ha precarizado totalmente. Bueno, vamos a proceder justamente a darle paso al compatriota, al amigo, al egresado del Instituto José Pardo, también fundador del CEJOP, compañero Juan Aguirre Vallico. Adelante, por favor. Muy buenas noches. ¿Me copian, por favor? Sí, se te escucha muy bien, Juan. Adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar al lado del doctor Modesto Montoya. Recuerdo que cuando hicimos un evento ahí en el Instituto José Pardo, cuando nosotros éramos dirigentes, causó una gran impresión en los jóvenes sobre los postulados que siempre ha manifestado y sigue manifestando el doctor Modesto Montoya referente a la ciencia y la tecnología, ¿no? Es un gusto y un honor estar en la mesa con el doctor. Bien, referente al tema que nos han... Hay que ver a nuestros vecinos, ¿no? Como ya los... muestras básicas, ¿no? De números, porque los números no nos engañan. Por ejemplo, Estados Unidos invierte el 2.7% del PBI
En ciencia y tecnología está luego China, el 2.1%, la Unión Europea en el 2% y Japón en el 3.5%, que es uno de los países que más invierte en ciencia y tecnología. ¿Y cuáles son los países que destacan bastante en innovación? Que ya también lo ha manifestado el ingeniero Luna. Está pues, ¿no? Corea, Singapur, Suiza, Alemania. Los países que más invierten en Europa está, por ejemplo, Suiza, Suecia, Austria y Finlandia. Y en Latinoamérica está por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay y hasta Venezuela, ¿no? Hay algo que es importante referirnos sobre estos números, ¿no? Y principalmente en Europa, aquellos países como Suiza, Suecia, Austria y Finlandia son países en los cuales no tienen grandes recursos naturales estratégicos como lo tenemos nosotros, ¿no? Es así que ellos decidieron como política de Estado, como nación, como país, desarrollar ciencia y tecnología para justamente suplir esa deficiencia o carencia de recursos estratégicos como lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces ahí es la gran importancia de por qué o la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Han pasado ya 200 años de nuestra independencia y ninguna de nuestras clases políticas han decidido crear una institución de tal envergadura porque simplemente se han conformado a ser simplemente meseros de la administración del Estado, ¿no? Del gran capital. Hay que entender de que por qué no se crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología aquí en el Perú desde hace muchos años atrás, es justamente porque las clases dominantes, los que nos han gobernado, simplemente han querido vender y vender y vender solamente los recursos naturales y jamás ha estado en sus proyectos políticos convertir esos recursos naturales, ese mineral, ese gas, en productos elaborados y poderlo vender, ¿no? Entonces, eso hace que el país se haya empobrecido, ¿no? A pesar de que hayamos tenido durante muchos años un boom del caucho, el boom del petróleo, el boom del pescado, el boom de los minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya la historia nos ha demostrado. Entonces, ahí viene ya la necesidad, pues, ¿no? Después de 200 años, para poder salir del subdesarrollo como país, como nación, que se cree, pues, ¿no? Un Ministerio de Ciencia y Tecnología para que articule las políticas, articule los proyectos, para que exista inversión seria del Estado para proyectos de innovación. Y la pandemia ha desnudado nuestra carencia, ¿no? Ya lo han manifestado los expositores hace unos minutos, que la pandemia ha hecho mostrar de que sin ciencia, sin tecnología, sin desarrollo tecnológico, no se puede combatir a algo tan minúsculo como un virus, ¿no? Para poder salvaguardar la salud pública del país, ¿no? Tal es así que podemos ver, por ejemplo, en el Perú solo se invierte el 0.1% del PBI para desarrollo de ciencia y tecnología, que es muy pobre, ¿no? Comparado del 3.5% que invierte Japón o el 2.7% que invierte Estados Unidos, ¿no? Prácticamente es nada lo que hace el Estado peruano para desarrollar este tipo de acciones, ¿no? Ahora, crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología pasa también por una decisión política. Es potestad del Ejecutivo presentar el proyecto de ley, ¿no? Para que sea aprobado, ¿no? Y se destinen los recursos, ¿no? No hay que solo esperar que el Ejecutivo, y creo como ya lo ha manifestado el doctor Montoya, es necesario que los ingenieros, los técnicos, hagamos una gran cruzada, ¿no? Que hoy es el momento, ¿no? Una gran cruzada para que esto se materialice, para que se dé. De lo contrario, pasará 100 años más y seguiremos siendo un país vendedor y nunca vamos a salir del estado de desarrollo en que nos encontramos. Y eso va enmarcado en lo siguiente, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando estuvo el gobierno de Ollantumala, nosotros como egresados
del Instituto Tecnológico José Pardo, presentamos unos proyectos de ley, ¿no? Allá a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a la Comisión de Educación, ¿no? Y uno de los puntos para nosotros clave sigue siendo el tema este de la transferencia tecnológica, ¿no? Se ha hablado tanto de la revisión, se ha hablado tanto de la renegociación, la recuperación de los recursos estratégicos, de hacerles pagar más impuestos, pero no solo se trata de hacerles pagar más impuestos, también se trata de, como se dice, de aprovechar que la empresa privada venga al país, invierta, ¿no? Gane sus ganancias como tiene que hacerlo como cualquier empresa privada, pero a la par como Estado nosotros necesitamos, ¿no? Ese proceso de transferencia que debe estar enmarcado en contratos, así como existen los contratos leyes en las cuales no se les puede revisar ningún acápite, ¿no? De la extracción de los recursos, el Estado debe ponerse fuerte y de incluir dentro de los contratos la famosa transferencia tecnológica, como lo han hecho muchos países, ¿no? Por ejemplo, Japón, Alemania. Después de la guerra, Japón hizo eso, ¿no? Envió a sus técnicos, recibió a la empresa privada, pero supieron negociar estratégicamente para poder obtener tecnología y superarla, ¿no? Y ahora son un país altamente desarrollado desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Debemos entender de que la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología no pasa simplemente por crear un cargo burocrático, un cargo en la cual simplemente se tiene que contratar especialistas como en otros ministerios, sino que el objetivo de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología pasa justamente para desarrollar lo que clásicamente en política se llama el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Un país que no desarrolla sus fuerzas productivas está condenado a ser un país pobre, un país en la cual solamente venda sus materias y cuando se agoten sus materias quedará igual de pobre, ¿no? Entonces, lo que necesita el Perú como país, como nación, es desarrollar sus fuerzas productivas. ¿Y cómo se desarrollan las fuerzas productivas? A partir de investigación, inversión en ciencia y tecnología. Y eso es una responsabilidad del Estado, ¿no? Como tal. No podemos esperar pues que la empresa privada haga esa tarea, porque la empresa privada solamente se dedica a hacer negocios y a generar riqueza para ellos mismos, ¿no? Como grupo, como élite. No le interesa si el país crece como nación o se va al tacho. Lo que a ellos simplemente les importa generar más ganancias, más divisas para ellos, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la necesidad, ¿no? Políticamente de la creación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, justamente para desarrollar las fuerzas productivas del país, ¿no? Y es enmarcado en un contexto en el cual se requiera personal calificado, ¿no? Y muestra de ello les voy a manifestar cuando quien habla tuvo la oportunidad de participar en la instalación de la planta de Melchorita del gas de Camisea. Quien habla como técnico electrónico fue a hacer un proceso de automatización allá y nos dimos con la ingrata sorpresa de que el 80% del personal que había hecho la instalación de la planta de gas de Camisea en aquel entonces eran extranjeros, eran filipinos, argentinos, chilenos, y la mano de obra peruana era muy poca. Y ahí nos evidencia nuevamente de que la educación actual está alejada de la producción. O sea, tenemos ingenieros, abogados, técnicos, pero que no está orientado al desarrollo justamente de lo que venimos indicando, de las fuerzas productivas. Es una educación alejada de la producción. Y una educación alejada de la producción significa que la mano de obra no está entrenada ni capacitada para enfrentar los grandes retos que requiere el país, ¿no? ¿Cómo podemos industrializar el país sin tener políticas y sin tener mano de obra calificada, ¿no? Ambas cosas van hermanadas, ¿no? Es por eso que nosotros, desde hace mucho tiempo atrás, manifestamos de que no solo de los contratos, sino también pasa por la formación de nuevos cuadros técnicos, porque un país sin cuadros técnicos es un país que no va a poder desarrollarse, ¿no?
Y eso otra vez la pandemia lo ha desnudado, porque si hubiésemos tenido un ministerio, una inversión grande en ciencia y tecnología, no estaríamos sufriendo, padeciendo con camas UCI, respiradores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí se ve la importancia, ¿no? Como política de Estado, como clase política, como el abandono de ese punto tan olvidado significa un gran retraso para el país, ¿no? Entonces, nosotros seguimos creyendo en ello y por eso ahora nuestra participación va en ese sentido, ¿no? Que es apostar por la creación de este ministerio. Como vuelvo a repetir, no solo pasa por cuestión burocrática o amiguismo político, ¿no? Se trata como visión de nación, como visión de país, de patria. Y eso va a pasar también porque es necesario a la par hacer una revisión de la Constitución, ¿no? La necesidad de una asamblea constituyente y cambiar las reglas de juego. Porque las reglas de juego actuales no nos permiten como país desarrollar ciencia y tecnología. ¿Ustedes creen que las grandes potencias van a permitir que el Perú como país, contando tantos recursos naturales estratégicos, van a permitir que se cree un ministerio y que eso implique la independencia económica, la independencia tecnológica? ¿Ustedes creen que las grandes potencias van a permitir eso? No lo van a permitir, estimados colegas. Entonces hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? Que la ciencia y la tecnología también sirve para no solo para desarrollar riqueza, sino también para desarrollar poder político, y eso ya lo hemos visto y lo seguimos viendo en las grandes potencias, ¿no? Tanto está así que la guerra comercial pasa justamente por una nueva guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, ¿no? Vivimos una tercera revolución industrial, una tercera revolución tecnológica, y las grandes potencias están peleando por el reacomodo en el mercado mundial, ¿no? A nosotros como país el primario exportador lo siguen viendo simplemente como un mercado más. Por eso ahí la importancia de que generar o crear un ministerio como tal va a significar un golpe duro, no solo al interior del país para las clases dominantes, sino también para las clases dominantes externas, ¿no? Para los países externos, porque eso va a implicar de que el Estado meta las manos y apueste por desarrollar innovación, por desarrollar nuevos cuadros técnicos en el país y lograr su autonomía e independencia económica y tecnológica, ¿no? Porque ahora nosotros somos un país dependiente, solamente nos dedicamos a vender recursos primarios y a nosotros nos venden los productos elaborados. Entonces, creo que va por ahí el contexto de querer entender, más allá de las buenas perspectivas que podamos tener como profesionales, como técnicos, como ingenieros, ¿no? El fondo sigue siendo político en todo esto, ¿no? Entonces yo creo que eso debemos tenerlo claro y de aquí en adelante seguir empujando esta creación de este ministerio, vuelvo a repetir, para lograr nuestra independencia tecnológica y económica, ¿no? Que eso es lo importante para un país. Sin independencia tecnológica y económica, verdaderamente el país no va a ser libre y soberano, ¿no? Como lo dice el himno nacional. Muchas gracias. Bien, agradecidos por su intervención, compañero egresado del Instituto José Pardo, el instituto más antiguo del Perú. Esperamos que esto también en este nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo y del programa de Perú Libre, de alguna manera se desarrollen pues las escuelas técnicas también en el Perú, así como la universidad, la ciencia e investigación en el Perú. Nosotros vamos a proceder a lo que son las preguntas del público, ¿no? Ya hay unas intervenciones de varios compañeros, miembros que están ya en el chat, han transmitido las preguntas a los expositores y vamos a proceder a hacerle llegar las preguntas, les parece, a cada ponente.
A ver, en el caso del compañero, el doctor Modesto Montoya, hay una pregunta de cuál sería el primer proyecto que se implementaría una vez creado el ministerio. La pregunta es del señor José Luis Guayanay. También hay otra pregunta, ¿se podría industrializar la hoja de coca para la industria de las medicinas? Esta pregunta es más abierta para todos los ponentes, ¿no? Esas dos, esencialmente para el ingeniero Modesto Montoya, en primera parte. Adelante, ingeniero Modesto Montoya. Bueno, no soy ingeniero, soy doctor en física. O me dices Modesto o doctor, pero bueno, Ok, doctor Modesto Montoya. yo preferiría Modesto. Pero bueno, de lo que se trata es que el ministerio lo que hace es coordinar el esfuerzo de todos los sectores, ¿es cierto? Y a darle apoyo a lo que decidan en el Consejo de Ministros en el momento oportuno. Por ejemplo, supongan ustedes que estamos en marzo del 2020, viene la pandemia. En el Consejo de Ministros se reúnen los ministros y dicen, tenemos un grave problema, la pandemia. ¿Cómo hacer? Hay que hacer vacunas. Se le encarga al ministro de Ciencia y Tecnología a establecer lo necesario para contar con vacunas de aquí a 1 año, 2 años, lo más rápido posible. Entonces, en ese momento el ministro tiene todo el poder para coordinar con los institutos, con todos los investigadores del Perú y ponerles los recursos para hacer este proyecto. Esto es en general entonces la idea del ministerio, tener el poder para que por decisión del Consejo de Ministros se resuelvan los problemas que el país atraviesa en el momento. Sin embargo, por supuesto, hay proyectos permanentes de largo plazo que son más o menos evidentes. La primera de las cuales es la investigación agrícola. Ustedes saben que nosotros tenemos muy poco territorio cultivable, pero al mismo tiempo una gran variedad de microclimas. Y esto significa también una gran variedad de productos. Hay pocos productos en cantidad, pero mucho en variedad. Y el tema es que las investigaciones lo que tienen que hacer es darle valor agregado a estos productos. Por ejemplo, cacao. Nosotros tenemos el mejor cacao o uno de los mejores del mundo, dicen los expertos. Sin embargo, los mejores chocolates están en Suiza, están en Francia. Y nosotros solamente nos dedicamos a exportar nuestro cacao. Claro, hay pequeñas empresas que están haciendo algo fenomenal, pero no ha habido suficiente investigación como para darle valor agregado al cacao. Eso sería, por ejemplo, un proyecto importante. Otro tema, nosotros tenemos bosques en grandes cantidades. En este momento está sufriéndose la deforestación de una manera acelerada y muy preocupante, por no decir atroz. Estos deforestadores se van incluso contra la vida de las comunidades que viven en esos lugares, incluso llegan hasta los asesinatos, como ustedes saben muy bien. Y lo que se hace también allí es vender árboles, algunos incluso vienen húmedos a Lima, o sea que están pagando cualquier cantidad de plata para transportar agua. No hay tecnología para darle valor agregado, o por lo menos un buen secado a los árboles que traen acá, y allí estamos deforestando y no estamos usando el conocimiento. También, por ejemplo, para mí eso sería una prioridad importante para que se organice al Perú para investigar cómo darle valor agregado a los árboles. Y entonces, multiplicar la productividad del agro, utilizar mejor los recursos de los bosques. Y otro tema, por supuesto, es ver la pesca, darle valor agregado a la pesca, buscar cómo hacer que los peruanos
consuman más pescado. Hay cosas que no tienen ningún sentido, ni pie ni cabeza. Nosotros estamos importando pollo cada vez más caro y teniendo una costa tan larga, tan rica en pescado, no sabemos, no hemos sabido consumir lo que tenemos. Eh, Consumimos cosas que vienen del exterior caras y lo que es más valioso, lo Un exportamos. minuto, doctor Modesto. De ahí a una pregunta más para hacerle a usted. Bueno, finalmente digo, por ejemplo, que esta falta de criterio hace que se diga en Estados Unidos que los pobres de Perú comen como los ricos de Estados Unidos y los ricos del Perú como los pobres de Estados Unidos, porque acá la gente va a comer la comida chatarra, los McDonald's, cosa que allá comen los más pobres. Y mientras que allá los ricos comen quinoa, comen una serie de productos que salen de los Andes peruanos. Eso tiene que cambiar y eso se hace con investigación. Muchas gracias. Hay una pregunta más, doctor. Gracias por responder a esa pregunta. Hay una pregunta más para su persona, doctor Modesto. Dice, ¿cuál sería la estrategia de interacción con estas entidades se refiere al ministerio, a la implementación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y los viceministerios que tendrían? Y a su vez, ¿y cuáles serían los indicadores de éxito del eventual Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación hacia el 2026? Esas dos preguntas para usted, doctor. Es necesario que los institutos, las instituciones de investigación estén coordinadas en su trabajo. Actualmente hay multiplicación de esfuerzos, no se comunican entre sí, y eso significa pues que los ministerios tienen institutos que hay que integrarlos de todas formas. Y eso se hace a través de un ministerio, no a través de un CONCITEC, que es una oficina de segundo nivel. De modo que eso sería... La segunda pregunta, ¿cuál es, dijo? Sí. La segunda pregunta es en torno a cuáles serían los indicadores de éxito del eventual Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación hacia el 2026. Bueno, los indicadores, en este momento, los clásicos investigadores, son el número de publicaciones por millón de habitantes, publicaciones científicas, y el número de patentes. Las patentes son las que dan recursos económicos porque se venden. Pero el otro, ya un poco más complejo, pero digamos más evidente, es cuánto está generando en dólares las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, sobre la productividad de determinado fruto. O sea, cuánto se exportaba antes, cuánto se exporta ahora, cada año, en función del tiempo, cómo va aumentando la venta, la exportación. Eso sería indicador entonces cómo es que las investigaciones tecnológicas están dando frutos, cuánto está exportando el Perú en conocimiento, cómo cada año cómo aumenta. Por ejemplo, en software estamos nosotros en 50 millones de dólares, me dicen, mientras que en países vecinos están en miles de millones de dólares de exportación en software. Esto es un indicador, es decir, en conclusión, el indicador es la exportación de conocimiento en dólares. Gracias. Ya. Y una última pregunta que me han hecho llegar es en torno, va para todos los expositores, es ¿qué tanto o sea, si nos quedamos con esta constitución, esta constituyente, permitiría realmente que la materia prima en nuestro país se transforme y lleguemos a ser justamente un país industrializado, ¿no? Desarrollo, como se desea, como se quiere, con esta constitución? ¿O es que realmente impera el cambio de constitución? Y si por ahí se puede mencionar algunos artículos que han dado que no posibilitan justamente esta transformación de la materia prima en el Perú, a su vez, porque hay ciertamente la preponderancia de defender la inversión extranjera, sobre todo. Bueno, la Constitución, ustedes saben que fue hecha por el señor Fujimori, más o menos obedeciendo a lo que se llama el Consenso de Washington. El Consenso de Washington lo que significa es dejar prácticamente al Estado lo más pequeñito posible y dejar que la empresa privada se encargue de todo.
Eso me parece mal porque podemos dejar a la empresa privada muchas cosas que lo puede hacer, pero no podemos abandonar la educación y la salud, la defensa y la seguridad pública. Con la constitución que se tiene se ha abandonado la educación y la salud. Eso ha sido catastrófico para todo el Perú, puesto que, ya lo dijimos, la educación está mal. Incluso la ciencia y tecnología dicen que se encarguen las empresas privadas de investigar, el Estado no tiene que meterse, eso lo han dicho en varias oportunidades a través del diario El Comercio, y esto va contra todo sentido histórico. En Corea del Sur, ahora, efectivamente, el 80% de la inversión en ciencia y tecnología viene del sector privado, eso es cierto, pero para llegar así, al principio el Estado tuvo que invertir mucho para incentivar, para echar la máquina a andar, y ahora ya el sector privado puede hacerlo, por la sencilla razón de que el sector privado va a invertir donde va a ganar plata, y donde iba a ganar plata. Ahora en el Perú, ¿dónde va a ganar plata? En las minas, porque no hay universidades competentes, no hay investigadores competentes, no hay científicos competentes en número suficiente, porque los hay en número pequeño. La empresa privada extranjera no va a venir a invertir acá en microelectrónica, en nanotecnología, porque no hay suficiente. Y por supuesto, solamente vienen por los minerales. Si hubiera una política científica, hubiera habido una política científica que ha creado conocimiento, muchos ingenieros, muchos científicos, no me cabe la menor duda que tendríamos la inversión de empresas internacionales en ciencia y tecnología, como ha ocurrido en Corea del Sur, en propio Japón, Taiwán, etcétera. De modo que la Constitución ha facilitado digamos, el crecimiento pequeño de las empresas privadas, pero no ha dado impulso al crecimiento real. Claro, algunos dicen que para hacer reformas no se cambia la Constitución, eso no soy experto, pero lo que yo sí digo es que por la Constitución que se dio, que trataba de eliminar lo más que se podía el Estado, estamos en el encuentro que nos encontramos. Gracias. Aló, Patrick. Complementando, Patrick, indudablemente que la Constitución limita... A ver, un momentito, doctor Lizardo, vamos a proseguir solamente al ingeniero Calle, prosigue el compañero Juan Aguirre, y al último responde usted, por favor. Ese es el orden que nos han estipulado ahora, el compañero Carlos y el compañero Alexis. Un servicio, por favor. Disculpe usted. Por favor, al ingeniero Eduardo Calle, por favor, es lo que nos ha pedido. Ahí la pregunta sobre cuál sería la estrategia de interacción con estas entidades, justamente del eventual Ministerio de Ciencia y Tecnología, con los indicadores de éxito al 2026. ¿Cuál sería el fin social? También es lo que pregunta ingeniero Eduardo Calle. ¿Estará orientado a todas las áreas y a qué escala será aplicado? Es más o menos la pregunta que le están brindando a usted, ingeniero Eduardo Calle. Sí, a ver. Sí, efectivamente. Dentro del grupo que estamos manejando la propuesta de que el grupo que estamos participando en esta comisión que conformo, estamos justamente manejando la propuesta de que se convoque una gran convención en ciencia y tecnología e investigación, ¿no? Con invitación a científicos, innovadores, emprendedores tecnológicos del Perú y del mundo incluso, para hablar y discutir sobre la ley del SINACSI, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, incluso la carrera del docente investigador y el posgrado científico en las universidades del Perú, ¿no? Y reforzando eso, estamos, respecto a la línea de investigación que estás mencionando, prioritariamente podemos tomar como base varios documentos que ha desarrollado el CONCITEC en los últimos tiempos, en los últimos años, ¿no? Tanto en biotecnología, en biodiversidad, en ciencia y tecnología de materiales, en TIC, o sea que es tecnología
Información y Comunicación, Ciencias Básicas, ¿no? Porque estos efectivamente son los programas nacionales y transversales de la ciencia, tecnología e investigación, ¿no? Y que obviamente pues el tema de salud y bioseguridad, así como la agricultura, van a ser fundamental en el periodo inmediato de este nuevo gobierno, ¿no? Entonces, abocarnos en lo que ya se ha avanzado, ¿no? Y impulsar pues el desarrollo de este nuevo ente que sería el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información, ¿no? Y pues para eso, como dijo el doctor Modesto Montoya, se tienen que hacer las coordinaciones previas para que el Consejo de Ministros lance o presente una propuesta coherente, una propuesta atractiva, para que en el Congreso sea aprobado de una manera técnica y sin ningún inconveniente, ¿no? Político, digamos, ¿no? Para que pueda ser aprobado prontamente esta propuesta, ¿no? Eso sería todo. Una pregunta más similar a la que nos hicieron llegar al doctor Modesto, es sobre qué tanto el ideario del partido Perú Libre se asemeja a justamente o contemplaría lo que es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre un contexto de una soberanía tecnológica nacional, ¿no? A partir del ideario. Y a su vez el tema de qué cambios, si realmente necesitamos recuperar la Constitución del 79, el cambio total de la Constitución, y de acuerdo a qué candados o qué algunas leyes no posibilitan justamente la dación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, o a su vez la transformación de nuestra materia prima como temas estratégicos a acudir sobre nuestra economía nacional. Sí, efectivamente. La propuesta técnica tiene que estar contemplada o concatenada con la propuesta política del Partido Perú Libre, ¿no? Y sí hay elementos para poder relacionarlas, ¿no? Lo que tú dices en torno a la soberanía tecnológica es importantísimo, ¿no? Ya tenemos que impulsar y proyectarnos a obtener esa tecnología, esta soberanía tecnológica para no depender pues de otros países para el desarrollo de nuestra ciencia y tecnología, ¿no? En ese marco, tomando como planteamiento la propuesta que hizo el profesor Pedro Castillo y lo que contempla el ideario del Partido Perú Libre, esta propuesta se tiene que plasmar en la propuesta de viceministerios de la ciencia e investigación, por ejemplo, y el viceministerio de innovación y emprendimiento tecnológico sería que va a permitir desarrollar más el aspecto de la soberanía tecnológica, ¿no? Entonces, si dentro de la estructura que se plantea para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro de su estructura orgánica de cómo se podría presentar, se puede complementar este círculo, ¿no? Que es ciencia más investigación, más desarrollo, más emprendimiento, con las industrias tecnológicas en el país, ¿no? Eso redondaría más la propuesta de este ministerio, ¿no? Básicamente es eso. Y la pregunta sobre el desarrollo justamente sobre el desarrollo de las empresas estratégicas en el Perú, de la transformación, de la transferencia tecnológica y la transformación de la materia prima, ¿qué tanto posibilita la Constitución actual? Lógicamente, si no es así, ¿qué debería contemplar una nueva Constitución para que ello se dé?
Sí. Definitivamente, pues la Constitución limita varios aspectos de este desarrollo tecnológico, ¿no? La propuesta del partido es justamente la nueva Constitución que defienda a la empresa nacional, ¿no? Que priorice y dé mayor importancia y prioridad a la empresa nacional, ¿no? Que esta nueva Constitución ponga igualdad de condiciones a todos, ¿no? No solo la vigente Constitución de alguna manera da algunos aspectos favorables a las inversiones extranjeras, sin embargo, a las empresas nacionales no se ve esa forma, ¿no? Entonces, definitivamente eso debe cambiar, y para cambiar eso se tiene que estar contemplado en la Constitución que se debería enfocar en la nueva Constitución, ¿no? Debemos poner entonces una Constitución que ponga, por ejemplo, el doctorado gratuito como derecho de todos los peruanos que quieran ser científicos, ¿no? Propuestas fuertes, ¿no? Propuestas puntuales que sirvan para este desarrollo y esta forma de poder manejar la tecnología en el país, ¿no? Bien. Viendo ingeniero Eduardo Calle, le agradecemos su intervención como miembro responsable de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo Regional de Lima. A su vez, secretario distrital de Jesús María, ¿cierto? Muy agradecido por su intervención. Continuamos con el técnico profesional, amigo Juan Aguirre Vallico, también miembro gremial, sindical de los técnicos electromecánicos en el Perú. Vamos a preguntarle sobre también el aspecto de cuál sería, cómo se debe crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología con soberanía tecnológica, tal como plantea el ideario, y cómo debería contemplarlo también una eventual nueva constitución. Adelante, estimado Juan Aguirre Vallico. Buenas noches, gracias Patrick. Bien, como ya lo han manifestado los expositores anteriores, todo lo que es marcado o materia de desarrollo y investigación tecnológica siempre está enlazado a la cuestión política, ¿no? No podemos separar la política del desarrollo tecnológico y mucho menos de la ciencia y la tecnología. La actual Constitución, como ya lo han manifestado, no permite, ¿no? Esa Constitución ha sido diseñada de tal manera para que siempre seamos un país dependiente, un país primario exportador, ¿no? Entonces, no solo pasa por la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino dotarle al país y a la nación como tal a través de una Constitución que garantice, ¿no?, el desarrollo tecnológico, que garantice a través de ese ente la independencia y la autonomía, no solo política, sino también económica y desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Entonces, por esa parte nosotros creemos que es necesaria, ¿no?, cambiar la Constitución actual para ponerlo, como se dice, con letras claras y en mayúscula, la necesidad, ¿no?, de que exista desarrollo científico y tecnológico en el país, ¿no? Ahora, el actual Congreso no lo va a permitir, ¿no? Para ellos no está en su agenda ¿no? En su agenda de ellos siempre ha estado saqueando el país, ¿no? Eso es su prioridad para la mayoría del Congreso, ¿no? Son muy pocos los políticos y los congresistas pensados, ¿no? Y una muestra en lo que pasó en el gobierno de Ollantumala, ¿no? Tuvieron mayoría, pero cuando nosotros presentamos una iniciativa
de esa envergadura jamás nos atendieron y es testigo el compañero Patrick Cámara, ¿no? Que los congresistas del nacionalismo simplemente no les interesó y tal es así hasta que nos cerraron las puertas, ¿no? El CIDES mismo, Y de el ese- Sindicato de Docentes de Educación Superior, si recuerdo. y tal es así que este Congreso menos aún, pues, ¿no? Porque la mayoría está pensando en vacarlo a Castillo, ¿no? No están preocupados en que hay que crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología o garantizar el desarrollo del país. A ellos no les interesa, pues ellos simplemente, vuelvo a repetir, son los mayordomos, los meseros nada más del gran capital extranjero, ¿no? Y siempre han sido así, ¿no? Y lo serán siendo como tal. Entonces, yo creo que es importante, sí, la propuesta que pueda hacer el presidente Castillo, pero también es importante nuestra participación como corriente profesional, ¿no? Vuelvo a repetir, ya es hora que los ingenieros, los técnicos hagamos política, no nos quedemos solo en nuestras oficinas o en nuestras empresas, simplemente desarrollando proyectos, creando. No solo es eso, ¿no? Sino también que hay que involucrarse políticamente para garantizar y concretar lo que hoy estamos exponiendo, ¿no? El país tiene muy buenas propuestas, pero nunca han sido ejecutadas, ¿no? Entonces la ejecución la tienen que hacer los políticos, ¿no? Entonces no es contraproducente ni tampoco es en oposición entre ejercer una carrera de ingeniero o de técnico y participar en política. Eso nos han hecho creer, ¿no? Desde la época de Fujimori, pero no es así, ¿no? Y muestra para ello, ¿no? Por ejemplo, nuestro vecino acá al costado, Brasil, ¿no? Brasil es un país que invierte mucho en electrónica, tal es así que técnicos, ingenieros son llevados de la UNI para allá, ¿no? Para desarrollar la electrónica, y tal es así que, por ejemplo, en el proceso de automatización los productos brasileños son tan igual que competitivos como los productos europeos o los productos chinos, ¿no? Entonces, verlo de esa manera, ¿no? O sea, nuestro vecino acá al costadito nomás, ¿no? Brasil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es un gigante en la producción de electrónica y sin tener muchos recursos, ¿no? Bueno, porque nosotros acá tenemos litio, cobre, plata, oro, es suficiente material como para producir electrónica, ¿no? Pero eso está enmarcado en una política de Estado, ¿no? Y como tal, el Estado peruano a través de sus gobernantes nunca les ha interesado, ¿no? Construir autonomía, ¿no? Entonces yo creo que la necesidad de esta creación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que estar enmarcada en el proceso de una nueva constitución, ¿no? Para dotarle vigor y fortaleza, porque si no va a ser un cuadro decorativo nada más, ¿no? Que va a tener el país, ¿no? Un burócrata más que va a tener como ministro, ¿no? Pero creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Por lo que hoy se ha expuesto, que nosotros creemos que va más allá, ¿no? Y eso creo que es el mensaje que debemos llevarnos ahora, ¿no? Saliendo de esta reunión, nos toca como profesionales empujar, ¿no? Empujar desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, que se dé esto, ¿no? Que se dé esta creación del ministerio, y a la vez empujar de que la inversión y el desarrollo tecnológico también esté enmarcada en una nueva constitución. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Si no, todo va a ser mucha retórica, muy bonito, pero sin resultado, ¿no? Nosotros creemos que ese debe ser el camino que debemos seguir y la propuesta que debemos empujar, ¿no? Gracias. Excelente intervención, amigo técnico profesional Juan Aguirre Vallico. Continuamos con las preguntas ahora al ingeniero también del CONCITEC, Lizardo Luna, sobre, como pregunta inicial, al ingeniero Lizardo Luna, ¿cómo aportaría el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación para el rescate de los haberes ancestrales de los pueblos originarios de la Amazonía peruana en cuanto a salud y convivencia pacífica con la madre naturaleza? Como pregunta 1.
Ya, bien, está de la mano con el enfoque sistémico. O sea, estábamos hablando de la Constitución indudablemente en lugar de conocimiento, de tecnología, innovación e investigación, no lo hace porque la Constitución del 93 pone limitaciones a esa investigación, entonces no hay mayor interés, por eso son 6 millones de soles que solamente se han dedicado se han asignado al CONCITEC, y eso es para pagar también planillas. Entonces, para lo que es los saberes ancestrales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos más de 2000 variedades de papa, y esas 2000 variedades de papa han sido desarrolladas por nuestros ancestros, y eso debería de nuevo retomarse para ver cuál sería la de beneficio no solamente para el país, sino de repente para el mundo. Está muy limitado, y aparte de que ahora nos están vendiendo papa, nos traen acá, o sea, estamos comprando papa de fuera, ¿no? Entonces, por un lado, el maíz morado también, por ejemplo, el maíz morado ha sido desarrollado por nuestros ancestros, ¿no? Hay un saber ahí que no se ha retomado, los japoneses sí lo han aprovechado. Los japoneses, que tienen todo un sistema de investigación, han determinado las bondades que tiene el maíz morado para lo que es contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Contra lo que vendría a ser, tiene una serie de bondades, por eso a veces ya el maíz morado no está muy vendido acá en nuestro país porque se lo exporta. Y también lo que vendría a ser, me acuerdo que estando yo en el CONCITEC se organizaban las famosas ferias escolares y ferias técnicas, donde los jóvenes a nivel de todas las regiones presentaban sus proyectos, y caramba, yo me enteraba de nuevas, de plantas que eran desconocidas, que tenían una serie de bondades, y que habían pasado por todo el rigor de la investigación, porque inclusive los muchachitos que eran equipos apoyados por sus profesores y por sus padres de familia, hacían los análisis respectivos de esas plantas que eran desconocidas, en el caso mío, y yo me quedaba sorprendido, ¿no? Pero eran, la universidad agraria hacía los análisis, le brindaba a los escolares para hacer los análisis laboratorio, y después sustentaran las bondades que tienen esas plantas. Una serie de bondades inclusive que pueden solucionar problemas, digamos, hasta de la salud, pero que no son aprovechadas porque la Constitución indudablemente niega lo que tendría que ser promover el conocimiento, promover lo que es la ciencia, tecnología e investigación. Por eso tiene que ser cambiada, ¿no? La Constitución, ese es el argumento. Y se pierde pues oportunidades para poder seguir investigando, porque tenemos también lo de Caral. Caral tiene más de 5000 años. Los chinos no tienen problemas, ni los chinos no tienen problemas de cáncer, porque ellos tienen toda una sabiduría ancestral en lo que es la comida y lo que es inclusive lo que es la medicina natural, naturista. Ellos no tienen no tienen mucho problema de cáncer, etcétera. Lo que sí a veces tienen los chinitos, están acostumbrados a mucho fumar, ¿no? Y ahí sí se enferman. Pero nosotros tenemos cualquier cantidad de variedades de plantas que no son investigadas. Y entiendo que los países desarrollados de repente nos tienen a nosotros como despensa en su momento, o de repente esas plantas pueden curar muchas enfermedades, pero que al negocio de los laboratorios no les conviene la difusión de esas plantas con lo que vendría a ser la medicina naturista. Ahí estamos chocando ya con el sistema. Entonces, lo que vendría a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología promovería lo que vendría a ser la investigación de esos saberes ancestrales que hay en todo aspecto. Entonces, nosotros tenemos, como digo, una variedad de plantas, tenemos más de 2000 variedades de papas, ¿y por qué no se ve qué beneficio puede haber en cada una de esas papas? ¿Por qué fueron? O sea, nuestros ancestros usaban esas papas. Nuestros ancestros hacían modificaciones también en su tiempo. Y eso tiene que ser investigado. Caral, solamente de lo que tuve la oportunidad de ir a Caral, porque no solamente Egipto tiene pirámides, todo el mundo tiene pirámides, y tiene toda una explicación, porque Caral tiene más de 5000 años y hay 25 centros arqueológicos, solamente se ha puesto en valor uno solo, y recién se está investigando 11 más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que hay una serie de conocimientos de esos tiempos, como le decía también la experiencia de los japoneses, ¿no? Vieron los andenes, acá solamente se ha estado limitando su uso, pero los japoneses lo han aprovechado y lo han... Un minuto más para la siguiente pregunta, disculpe,
ingeniero Lizardo Luna. Entonces, hay que utilizar los saberes ancestrales, ¿no? Y eso lo tendría que hacer, promover el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa es la idea. Ok, excelente. Una siguiente pregunta y ya última es sobre la creación del parque científico como proyecto para el Perú. Y otra pregunta, una última pregunta, que ya sería para dar el final, sería, ¿cómo pretendería desarrollar el Ministerio de Ciencia y Tecnología si la educación se encuentra mercantilizada, dice, y precarizada en nuestro país? Esas dos preguntas. Perdón, la primera pregunta ¿sobre qué era? El parque científico como proyecto para el Parque. Perú. Bueno, como le decía, lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que enfocarse, el referente y el que hacer tiene que ser sistémico. El parque es parque tecnológico, ¿no? El parque tecnológico estaría integrado por empresas innovadoras y empresas de base tecnológica. Ojo. Entonces, los parques tecnológicos es una necesidad porque los parques tecnológicos se integran a lo que vendría a ser los clústeres. Es una secuencia sistémica, ¿no? Empresas innovadoras, empresas de base tecnológica y parques tecnológicos, lo cual acá lo que han habido acá ha sido parques industriales y algunos proyectos que han habido, inclusive en Arequipa había un proyecto de parque tecnológico, ¿no? Ya no es de necesidad en promover lo que es parques industriales, son parques tecnológicos o parques científicos y tecnológicos, ¿no? Y eso es una necesidad para poder desarrollar todo lo que vendría a ser las producciones, ya tanto de café, cacao, maca, maíz morado, etcétera, especializarse en esos tipos de productos en base a empresas innovadoras, empresas de base tecnológica, parques tecnológicos, ¿no? Y clúster, ¿no? De lo que es el café, el cacao, de lo que se ha hablado, ¿no? Y lo otro, ¿cuál era, Patrick? La última pregunta era en torno a la precarización de la educación, la mercantilización de la educación. Vale decir que la misma Constitución hace que las instituciones educativas privadas, por ejemplo, no paguen impuestos o sean irrisorios y por ende toda la ganancia va hacia lo que es quien invierte en estas entidades educativas privadas, ¿no? O sea, ya de rango de educación superior, etcétera. Eso significa que ante esa mercantilización de la educación, que tanto se posibilita la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Si hablamos de que todo un desarrollo, creo yo, va por ahí la pregunta, es el tema de que la inversión de parte del erario nacional en un eventual Ministerio de Ciencia y Tecnología no sería de tal envergadura, sino que tendría que haber un compromiso de repente hasta de parte del sector privado o exigencia en ley de parte de una nueva constitución que se invierta también, que haya un impuesto, de repente, pudiera darse hacia esa eventual Ministerio de Ciencia y Tecnología para que se desarrolle, ¿no? La ciencia y tecnología en el Perú, también con inversión privada, pero con rango de ley, ¿no? Implementada en una constitución. Quizás, digo yo, porque a este tiempo, pues ya demasiado, o sea, nos tiene la mercantilización de la educación precarizando cada vez más en todos los niveles de educación y no tenemos el avance en el país, ¿no? Va por ahí, de repente, disculpe que me haya desplayado un poco, pero es por ahí la pregunta. Claro, es que el problema que también no se ha tocado acá en estos momentos, que el gran problema que tiene el país es la corrupción y la impunidad. Y eso tiene que ver con la educación. O sea, tiene que ver también con la Constitución. La Constitución propicia todo ese mercantilismo, toda esa actitud depredadora, inclusive minimizar lo que vendría a ser la educación. Y no solamente en la educación básica o primaria o secundaria, sino también a nivel de institutos, etcétera. Entonces, el problema fundamental ahí es la corrupción e impunidad que debe ser combatido. O sea, no hay un respeto a lo que tendría que ser la educación en estos niveles. Ahora, lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología va de la mano con lo que es el sector de educación, porque el sector de educación es uno que da las formaciones básicas necesarias, pero lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología es
hacer ciencia, hacer tecnología, hacer innovación, hacer inversión. Y en eso nosotros estamos, ¿no es cierto? Entonces hay que combatir la corrupción e impunidad. Y una forma casualmente tiene que ver con la Constitución. La Constitución es un problema ahorita para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Y eso no se debe permitir ya, o sea, en estos tiempos, ¿no? El pueblo necesita, hemos tenido como 8 presidentes que están vinculados con la corrupción e impunidad. ¿Qué interés han tenido? Pueden tratar de desarrollar lo que es la educación, tratar de desarrollar lo que es la ciencia, tecnología e innovación. En Argentina han tenido un problema con Macri, ¿no? En lugar de continuar con lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, prácticamente lo ha minimizado, lo ha disuelto, ¿no? Con lo que fue su gestión. Entonces, acá lo que hay que señalar es que hay que combatir la corrupción e impunidad. Y eso lo estamos, y todos lo notamos. Y se da en lo que es la educación, y se da también en lo que es la ciencia, tecnología e innovación. Ese es el asunto. Se ha hablado que ha habido mucho robo a nivel presupuestal. Como nunca, el Perú ha tenido más de 10 años de fuertes ingresos al fisco, y como nunca han robado también. Eso es todo mi comentario. Bien, bien. Entonces, damos por finalizado el evento, ya habiendo transcurrido 2 horas y cuarto ya aproximadamente del evento. Agradecemos a cada uno de los expositores, ¿no? Al doctor Modesto Montoya, al ingeniero Eduardo Calle, al ingeniero Lizardo Luna, y al técnico profesional gremial Juan Aguirre Vallico. Agradecemos también la presencia de todos los concurrencia. Damos por finalizado el evento. Vamos a darle el aviso también de que va a haber un segundo evento. Los miembros del equipo de profesionales, científicos e ingenieros denominado Gastón Sabino Vega Sologuren, ¿no? En agradecimiento a nuestro extinto colega Gastón Sabino Vega Sologuren, con quien iniciamos este equipo de científicos e ingenieros para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, y que Gastón, en paz descanse, el ingeniero, puso en conocimiento al profesor Pedro Castillo y al doctor Vladimir Cerrón, entre ellos el doctor Jorge del Carpio, viene a ser un coordinador del equipo de los científicos e ingenieros denominado Gastón Sabino Vega Sologuren. En ese sentido, va a haber un próximo evento el día sábado 14 de septiembre a las 5 de la tarde, ¿no? Con los expositores que serán el doctor ingeniero Jorge Alberto del Carpio Salinas, el PhD Miguel Ascón Cabrera, el PhD Julio César Canales Mávila y el también ingeniero Jorge Arturo Portocarrero Barreda. Asimismo, el quinto ponente sería el abogado José Alfredo León Jara. Podemos incluir algunos panelistas, me dicen también. Eso en el transcurso de esta semana estaremos dando a conocer. Les agradecemos su gentil asistencia al evento. Muy buenas.